esta mañana nosotros continuamos con nuestra serie No tengas miedo. ¿Mm? Y yo quisiera hacerles una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les encantan las buenas noticias? Ok, la pregunta es bastante lógica, ¿cierto? Claro que a todos nos encantan las buenas noticias. Es muy probable que en este mismo momento nosotros estemos esperando y anhelando que algo extraordinario ocurra, ¿sí o no? Claro, todos estamos esperando de alguna manera algo nuevo, algo que deseamos. ¿Por qué no empezar el año con un empleo diferente, que nos dé más remuneración? ¿Por qué no el ascenso que tanto hemos deseado en el trabajo, cierto? ¿Por qué no la prima? Bueno, esa ya la recibieron, ¿cierto? ¿O por qué no esa certificación médico del médico, ese resultado que nos haga saber y que nos haga estar tranquilos sabiendo que nuestro estado de salud está perfecto? Todo el tiempo hemos esperado buenas noticias y quizá hemos recibido muchas buenas noticias. Pero así como hemos recibido esas buenas noticias, es muy posible que también hemos tenido que recibir noticias negativas alguna vez. Tal vez ese tipo de noticias que uno no quiere escuchar. Uno sabe que es una buena noticia porque no toda la gente tiene el arte de dar una mala noticia. Eso no es para cualquiera. No cualquiera quiere comunicar una mala noticia. En varias ocasiones no, como por 2, 3 ocasiones me ha sonado el celular a la madrugada. ¿Saben ustedes lo que eso produce? Eso es de las cosas que me aceleran el corazón como pocas pueden hacerlo. Porque automáticamente yo conecto eso con, esto es una tragedia, es una mala noticia, algo está pasando. Claro, es ese tipo de llamadas que uno no quiere recibir. Es nuestra tercera charla y es la última charla también de nuestra serie. Y ya hemos visto cómo el ángel se le apareció a María. ¿Recuerdan hace 8 días a quién se le apareció en el texto que estudiábamos? A su esposo, a su prometido, a José. Y hoy vamos a continuar con ese relato que hacen los evangelistas y de esas apariciones en donde el ángel les da el mensaje de no temas a las personas que Dios ha escogido para cumplir su propósito. ¿Ok? Así que vamos a ir rápidamente a Lucas capítulo 2 versículos 8 al 11. Si ustedes no tienen su Biblia, que espero que sí la tengan, van a poder leer aquí en la pantalla, ¿vale? Y si quieren hacerlo simplemente en la pantalla, está bien, en sus boletines están los textos que vamos a estar utilizando, ¿ok? El capítulo 2, versículo 8 de Lucas dice así: en esa misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se le apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron ¿de qué? De temor. El versículo 10 dice: pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Ese es el título de nuestra serie, ¿sí? No tengas miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Interesante. La primera pregunta que aparece es: ¿por qué se le presenta a los pastores? ¿Qué personas estaban directamente relacionadas con José y María y con este evento que estaba a punto de salir a la luz? ¿Por qué a los pastores? Hay que aclarar algo, ¿no? Esos no eran pastores de púlpito, no, eran pastores de ovejas que dan lana, ¿sí? Pero ¿por qué se le aparecen a ellos? ¿Por qué tuvieron miedo? Tal vez el ángel pudo haber sido,
Pero ellos sabían que ese ángel iba de parte de Dios. Es más, ¿la noticia es mala? No, la noticia es muy, muy buena. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Pero ellos tenían miedo. ¿Por qué sintieron temor ellos? Hay varias cosas aquí. En la cultura hebrea, cada vez que nacía un niño, especialmente si la familia era pudiente, si socialmente era muy reconocida, o si el primer niño que les nacía, si era el primer niño que les nacía y era varón, entonces se contrataba un heraldo. Y lo que hacía el heraldo era anunciar por todo el pueblo que una familia iba a ser bendecida a través de un hijo. Claro, eso no siempre ocurría. Pero en la cultura judía y aún para nosotros, significa que cuando nace un hijo varón, el apellido, la generación se va a seguir extendiendo. Y eso es una bendición especialmente para el pueblo judío. Tener un hijo varón era un privilegio inmenso porque significaba que se continuaba la descendencia. Así que era muy normal que personas hicieran ese tipo de cosas. Contrataran a una persona que anunciara que ellos iban a tener la bendición de la llegada de un hijo. Pero, ¿saben? Yo me pregunto, ¿qué es lo que Dios hace antes de enviar a su hijo al mundo? ¿No es lo mismo? Básicamente ese fue el mensaje que recibió María primeramente. Bueno, el mundo lo había recibido la promesa de que Cristo iba a venir. Pero cuando se le aparece a María, el mensaje es: no temas, porque vas a quedar en embarazo y va a nacer un hijo de ti. Luego se le aparece a José. Y ahora se le aparece a los pastores. Era Dios anunciando al mundo que su hijo iba a venir y que ya el momento estaba por llegar, que estaba muy, muy cercano, lo que la gente había esperado por años y años. Pero algo interesante, si tú eres el don del pueblo, si tú eres el mister, si tú eres el Señor reconocido y te van a hacer un hijo, tienes el privilegio de esperar que ese niño nazca y supongamos que tú lo vas a dar a conocer, contratas a una persona, a un heraldo, porque tú quieres compartir tu alegría con el pueblo. ¿Tú a quién enviarías ese heraldo? ¿A qué persona lo enviarías? Tal vez familiares, amigos, personas muy allegadas a ti. ¿Por qué no al alcalde, los gobernadores? ¿Por qué no a la gente distinguida? Especialmente si tú gozas de una buena posición social. Pero aquí es el Hijo de Dios el que va a nacer. ¿No era más lógico? O el pensamiento lógico dice que si es el Hijo de Dios, ¿a quién se le debiera dar el anuncio primeramente? ¿Qué tal a los sacerdotes, por ejemplo? ¿No eran ellos los encargados de oficializar todas las ceremonias religiosas? ¿No deberían estar ellos recibiendo este tipo de noticias? Por lo menos antes que unos pastores de ovejas, sí. ¿No era más lógico que primero recibieran el mensaje o que el ángel le diera ese mensaje a los fariseos, por ejemplo? A los escribas, que eran los doctores de la ley, los que sabían de la ley. Pero se le aparece a unos pastores de ovejas. ¿Saben? Yo creo que los pastores entendían ese pensamiento y ese concepto religioso que giraba en torno a todo este evento. Y es precisamente esa la razón por la que ellos sienten temor. ¿Por qué otra razón debían sentir temor?
El punto número 1 en sus boletines es que a veces sentimos temor al sentirnos comparados con otros. Temor al compararnos con otros. ¿Creen ustedes que cuando esos pastores estaban recibiendo ese mensaje, creen ustedes que ellos pensaban que eran los más dignos de recibirlo? No. Mira, la verdad es que la labor del pastor no era uno de los cargos más prestigiosos. Es más, de alguna manera, ese era un trabajo que se le delegaba a personas que no se consideraban muy competitivas para desarrollar otras labores. ¿Cuántos son hermanos mayores aquí? Levánteme la mano. Ok, tienen hermanos menores, ¿cierto? Bueno, algunos también fueron hermanos menores en algún momento. Pero pensemos en un momento, en muchos de los casos bíblicos, el trabajo del pastoreo del rebaño era del hermano menor. ¿Y saben ustedes cuál es el trabajo que hace el hermano menor? El trabajo que no quiere hacer el hermano mayor. ¿Y por qué no quiere hacer el hermano mayor ciertas cosas? A veces por vergüenza, uno ya no quiere ir a hacer el mandado en la tienda, ¿cierto? Manda el hermanito menor. El hermanito menor es el de los mandados y el de muchas cosas que uno tuvo que hacer, pero que ya no quiere hacer. El trabajo de cuidar las ovejas con mucha frecuencia era un trabajo para el hermano menor, o como les dije anteriormente, para personas que no tenían muchas capacidades para desenvolverse en otras labores. El caso de Moisés, el libertador del pueblo judío, ¿saben ustedes lo que estaba haciendo cuando Dios lo llama a la misión? Estaba apacentando ovejas. Quiero que lean conmigo en Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 3, acerca de la historia, un poquito acerca de la historia de Moisés. Dice, un día en que Moisés estaba, ¿qué? Cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. ¿Y cuál fue la reacción de Moisés? Versículo 6. Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Saben? Es que en la cultura, la realidad del ser humano es que su pecado no le permite contemplar a Dios. Así que en ese sentido era normal que Moisés estuviese lleno de temor y que tuviese miedo delante de Dios. Es que eso no era posible. Pero por otro lado, cuando uno termina de leer la historia, es posible que Moisés estaba lleno de miedo porque sabía que Dios tenía una misión para él. Incluso sabía que él había abordado una misión muchos años atrás y que tal vez Dios estaba llamándole de nuevo. Así que Moisés está ahí y tiene muchas excusas. Leamos un poco más adelante. Él le dice, Señor, ¿ustedes tienen el texto aquí? Ok. Dice, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Primer excusa. Objetó Moisés,
Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre?, le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo, el Señor, quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré. Que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. El versículo 13, él dice nuevamente: Señor, insistió Moisés, te ruego que ¿qué? Que envíes a otra persona. Éxodo 4, versículos 10 al 13. ¿Saben? Es como si Moisés le estuviera diciendo: Señor, yo escasamente puedo hacerme entender de esas ovejas. Es más, creo que nuestro idioma hace que seamos entendibles los unos a los otros. Es como si Moisés dijera: mira, ¿saben? Tú puedes pensar que ahora que tú me llamas, yo estoy sacando excusas. Pero le dice: Señor, mira, toda la vida he tenido problema. No es algo que me estoy inventando ahora, ni ayer, ni anteayer. Pero Moisés también le dice que la elocuencia que él tiene para dirigirse al público no es la mejor. A propósito, ¿saben? Uno de los grandes temores de la mayoría de la gente, uno de los temores compartidos, es hablar en público. Creo que son pocas las personas que dicen: yo lo hago sin problema, me encanta y no tengo temor de hacerlo. Creo que la mayoría de personas luchamos con eso. Y ese era uno de los temores de Moisés. Y Moisés finalmente le dice: ¿sabe Dios? Debe haber alguien más. Debe haber una persona que lo puede hacer mejor que yo. ¿Alguna vez ustedes se han sentido incompetentes para alguna misión? ¿Para alguna tarea? ¿Y qué es lo que produce ese temor? Con mucha frecuencia, ese temor llega cuando vemos las capacidades que otros tienen. Y cuando empezamos a hacer el análisis de nuestra vida, de nuestras fortalezas, terminamos convenciéndonos que quizás somos los menos indicados para llevar una labor a cabo. En esencia, ese era el problema de Moisés. Se sentía incompetente. ¿Saben ustedes a quién iba a tener que hablarle Moisés? Al faraón. Uno de los hombres, tal vez en ese contexto, el hombre más poderoso sobre la tierra. Y Moisés le dice: ellos van a preguntarme: ¿quién es usted? ¿Quién lo ha enviado? ¿Qué me van a creer a mí? Y termina convenciéndose que lo mejor que puede hacer Dios es buscar otra persona. O sea, Dios, conmigo te equivocaste. Creo que estás mirando en el lugar equivocado. Claro, es muy posible que si se tratara de cualidades, de habilidades, habían personas mucho más capacitadas que Moisés. Pero es Dios diciendo: el que te llamo soy yo, no tengas miedo, no tengas temor. ¿Saben? Según la historia, la mayoría de los pastores de ovejas duraban mucho tiempo fuera de casa. Eso significaba que algunos de ellos vestían la misma ropa, por mucho tiempo. Incluso es posible que algunos de ellos tal vez duraran días sin bañarse. Así que cuando uno hace la ecuación, pues imaginen, pone 8 días sin baño, 15 con la misma ropa, 24 horas al día, 7 días a la semana conviviendo con ovejas. ¿Saben? Dicen la historia que muchos de los pastores que cuidaban rebaños
ni siquiera a veces se les permitía ser parte de las ceremonias religiosas. Porque los fariseos y las personas que dirigían los cultos y las ceremonias les consideraban indignos. ¿Saben? Con mucha frecuencia jóvenes me preguntan, ¿y cómo tengo que ir vestido a la iglesia? Y chévere que ese tipo de preguntas estén ahí. Genial que si vienes a presentarte delante de Dios y si vienes a la iglesia, pues quieras traer tu mejor ropa. Eso no está mal. Pero si tú sientes que tienes que venir delante de Dios vestido de X o Y manera, entonces es porque te han hecho sentir indigno alguna vez. O simplemente porque sientes que Dios te va a mirar mejor si vistes de esta o aquella forma. Claro, hay parámetros, ¿sí? Y hay límites. Pero a los pastores en el contexto judío, pastores de ovejas, muchos de ellos eran cohibidos de las ceremonias religiosas por el hecho de su realidad, de sus trabajos. Pero saben, no solamente eran los pastores los que eran indignos de las ceremonias religiosas o de hacer parte de las ceremonias religiosas. Quiero que lean conmigo en Marcos capítulo 5 versículos 24 al 29. Esa es una historia que siempre me ha impactado. Dice el versículo 24, dice, Jesús se fue con él, acababa de hacer un par de milagros, y dice que lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Dice que había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo el dinero que tenía sin que le hubiera servido de nada. ¿Saben? Esa historia, a propósito, se repite vez tras vez en nuestra sociedad. Y se había gastado todo el dinero que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iban de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Y al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Pensemos en el caso de esta mujer. 12 años enferma, 12 años tratando de buscar una solución, visitando médicos, imagino que yerbateros, imagino que trataba de buscar todas las soluciones posibles para solucionar su problema de salud. ¿Pero de qué le había servido? De nada. No encontraba solución para su problema. Es posible que algunos de esos médicos se habían aprovechado de ella. Es posible que después de todo ese tiempo de sufrimiento, si tenía un esposo alguna vez, es posible que ahora estaba sola. Y uno piensa en estos casos, si este caso pasa en la vida actual, en nuestra realidad, tal vez alguien se atrevería a decirle, oye, ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Cierto? Hay cierto lugar en el que pueden orar por ti. Hay cierto lugar en el que pueden hacer un milagro por ti. En el que te pueden curar. Creo que si eso es en la actualidad, habrían muchos lugares en los cuales incluso les podrían prometer más de la cuenta. Pero ¿saben una cosa? Lo tenaz para esta mujer y lo más duro para esta mujer es que ni siquiera la religión era un alivio para ella. Incluso socialmente su enfermedad la marginaba. ¿Saben qué decía la ley? En Levítico 15, versículo 25, dice que cuando una mujer tenía flujo continuo de sangre fuera de su periodo menstrual o cuando se le prolongaba el flujo, quedaría impura todo el tiempo que le duraba, como durante su periodo. ¿Saben? La ley judía tenía un montón de cosas que aún a mí me cuesta entender.
Pero ¿saben qué ocurría con esta mujer, especialmente en su realidad? No se le permitía hacer parte de las ceremonias religiosas. Y uno llega a este punto de la historia y uno empieza a preguntar, wow, ¿qué esperanza tenía? ¿Ustedes se imaginan a esta mujer con ganas de acercarse a Dios y sentir que la misma ley le restringía? Sentir que la misma ley le cohibía de tener ese tiempo que las personas normales podían tener con Dios. Esa enfermedad la hacía particularmente impura y le prohibía ser parte del culto religioso. ¿Notan la manera en cómo ella entra en la escena? Es posible que la sociedad y las reglas de la ley la habían hecho sentir tan indigna que la única forma que encontró para acercarse a Jesús fue abriéndose espacio entre la multitud. Y es muy posible que si los discípulos o la demás gente se enteran de la realidad de esta mujer, no se le hubiese permitido acercarse a Jesús. Pero ella, como puede, se abre espacio y llega hasta donde está Jesús. Y una vez que logra tocar su manto, ella siente que ahora es una mujer diferente, limpia, y que ese mal que la acongojaba ahora ha salido de su cuerpo. Pero ¿saben qué me impresiona? Lo que sigue a continuación, los versículos que siguen, versículo 30, dice que al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Y la gente le dice, ¿ves que te apretuja la gente? Y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Y el versículo 33 dice, la mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó ¿de qué manera? Temblando de miedo. Y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. ¿Por qué tenía miedo? Ella sabía que era Dios. ¿Pero por qué tenía miedo? Dime. Ok. Es que habían sido 12 años de rechazo, incluso por la misma ley. Habían sido 12 años de sufrimiento en donde simplemente había tenido que estar marginada del mundo que supuestamente estaba bien. Y su única reacción al mirar a Jesús ahora, incluso después de que ha presenciado un milagro en su propia vida, es de temor y miedo. ¿Saben? La buena noticia es que Jesús no va a hacer lo que hacía la ley, ni lo que hacían los sacerdotes, ni lo que hacían los fariseos, ni los escribas. Jesús, en vez de rechazarla, le da una palabra de aliento. Jesús le devuelve la dignidad a esta mujer que la religión le había quitado, que la sociedad le había quitado. Y saben, esto no es sorpresa. Y es que la religión nunca, nunca, nunca nos ha acercado a Dios. Por el contrario, la religión nos ha mantenido distantes de Dios. ¿Saben? Por esa misma razón Jesús no enfocó en una religión. Todo el tiempo Jesús se presentó en desacuerdo con los religiosos. Y es por esa misma razón que nosotros no enfocamos en una religión. Porque entendemos que la verdadera importancia no radica en una religión, sino en una relación personal con Jesús. También Jesús enfocó en eso.
¿Y saben qué me parece interesante? Me parece interesante que la primera vez que nosotros encontramos el término miedo en la Biblia, ¿saben dónde aparece? En el Apocalipsis, aparece en el Génesis. Y saben, aparece inmediatamente después de que el hombre ha caído en pecado. Porque una vez que el hombre siente que es pecador, la primera reacción es esconderse de Dios. ¿Y por qué se esconde el hombre de Dios? Porque siente miedo. ¿Creen ustedes que ese era el plan original de Dios? ¿Que su creación más preciosa estuviese corriendo de su presencia? No. En Génesis lo leemos de la siguiente manera. Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10. Dice que cuando el día comenzó, esto ocurre después de que el hombre ha desobedecido a Dios y que ha comido del fruto del árbol que se le había prohibido comer. Dice que después de eso, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y el hombre le contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve ¿qué? Miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. El miedo es producto del pecado. Segundo punto en sus boletines para los que toman nota. El primero es temor al compararnos con otros. El segundo punto es temor por nuestro pecado delante de Dios. ¿Ustedes han escuchado alguna vez decir que el pecado es cobarde? Sí. ¿Saben cuál es nuestra reacción cuando estamos en pecado, cuando hemos cometido un pecado? Taparlo, esconderlo, escondernos con tal de que ese pecado no salga a la luz, de que otros no puedan notarlo. ¿Y saben por qué ellos sintieron miedo? Porque de alguna manera, a partir del pecado, todos necesitamos responder a una pregunta. Tal vez la pregunta más importante que el hombre tenga que responder. Y esa pregunta es, ¿cómo me ve Dios? ¿Cuál es mi lugar delante de Dios? ¿Cómo estoy frente a Él? El título de la charla esta mañana es Mi temor, el temor de mi lugar delante de Dios. Tarde o temprano, algún día vamos a tener que responder esa pregunta. Y tal vez tú estás en este lugar y ya lo hiciste. Pero tal vez tú has tenido que luchar con esa pregunta y esta mañana es una pregunta que tienes ahí. ¿Te da miedo de sentir cuál es tu papel y cómo te ve Dios? ¿Te produce temor el pensar en cómo te ve Dios y no estar seguro de haber dado respuesta a esa pregunta? ¿Saben? La ley no funcionó para los pastores, faltos de educación o tal vez condiciones, pero tampoco funcionó para la mujer con flujo de sangre y con una enfermedad que la apartaba de la sociedad. Y saben, tampoco funciona para ti y para mí, porque tampoco funcionó para Jesús. Temor por mi pecado, temor porque la sociedad me ha hecho sentir indigno. Podemos sentir temor porque nos hemos sentido y nos hemos convencido de que somos menos comparados con otros. Podemos sentirnos tan indignos al compararnos con alguien que tiene muchas capacidades sobre nosotros.
Incluso podemos sentirnos indignos por nuestro propio pecado delante de Dios. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Dios es especialista en hacer que los Moisés tartamudos pongan a temblar faraones poderosos con un mensaje que solo Dios puede dar. La buena noticia es que Dios no solo desea tenernos cerca de tal manera que podamos tocar su manto. Jesús dio su propia vida, abrió su corazón y quiere estar lo suficientemente cerca de nosotros como para que no sintamos temor. La buena noticia esta mañana es el mensaje del ángel a los pastores. No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. ¿Por qué debían sentir miedo los pastores? Es que ellos se sentían indignos. ¿Por qué debiéramos sentir miedo usted y yo delante de Dios? Porque ese pecado nos ha separado de Él. Noten lo que dice Romanos. Dice que por la transgresión de Adán, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Ese primer temor que tuvo Adán una vez que pecó fue heredado a todos los que nacimos después de él. Así que nacimos con ese miedo de mirar a Dios y de experimentar una relación con Él. Pero ahora Pablo está diciendo que la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Esas eran las buenas nuevas que llevaba el ángel a los pastores en esa ocasión. ¿Saben ustedes qué quiere decir evangelio? La palabra evangelio se traduce literalmente como buena nueva o buenas nuevas. Buenas nuevas acerca de salvación. Buenas nuevas acerca de Dios. ¿Era mala la noticia? No. Era buena. Y en su aplicación literal, buenas nuevas significa que Cristo vino al mundo, que murió y que resucitó al tercer día. Hoy la buena noticia es para ti, que quizás no conoces tu posición delante de Dios. Hoy las Escrituras nos recuerdan que si tú no has aceptado a Cristo como Salvador personal, la buena noticia es que tú puedes hacerlo esta mañana. La buena noticia esta mañana es que no hay distancia que la muerte de Cristo no pueda recorrer con tal de alcanzarte. Padre bueno, yo sé que la sociedad, la cultura, el mismo cambio en los tiempos han hecho que nosotros olvidemos y dejamos a un lado el sentir real de lo que implica el evento que celebramos en diciembre como Navidad. Padre, pero hace muchos años tú debiste dar ánimo y consolar a personas que debieron unirse a tu plan para que hoy nosotros podamos celebrar estas fechas. Gracias, Padre, por esos hombres que creyeron en ti, por esas mujeres que decidieron creer en ti y que en un momento decidieron dejar el temor y el miedo a un lado y unirse a tu propósito. Y Padre, gracias porque hoy nosotros podemos mirarte,
porque podemos dirigirnos a ti sin el temor de que algo o alguien nos pueda separar. Gracias, Padre, porque en ti no hay temores y porque tu amor nos ayuda a echar fuera todos los miedos. Y yo te ruego, Señor, que nosotros podamos sentirnos amados, que podamos sentirnos especiales y valiosos. No porque nos comparamos con el mundo, no porque alguien nos lo hace saber, sino porque comprendemos el precio que pagaste por cada uno de nosotros en la cruz. Y no hay nada ni nadie que ahora nos pueda robar ese privilegio. Gracias, Señor, porque ese mensaje de no tengas miedo también es para cada uno de nosotros. Y yo te ruego, Señor, que nosotros podamos abrazarlo. En el nombre de tu Hijo. Amén.